La Capilla del Silencio. Me llamo Rodrigo, y esto pasó cuando tenía 22 años. En ese tiempo trabajaba como topógrafo para una empresa de construcción que planeaba abrir un camino rural en la Sierra de Puebla. Era una zona complicada, rodeada de monte espeso, sin cobertura, y con muchos rumores de que algo raro pasaba por allá. Fue en un ejido el cual por seguridad no diré su nombre donde escuchamos la advertencia. Un hombre mayor, don Lupe, se nos acercó con los ojos desorbitados y la voz temblorosa. «No pasen por la cañada», dijo. «Ahí está la capilla, y los que la cuidan no son gente de Dios». Al principio lo tomamos a broma, pero días después, mientras hacíamos el levantamiento, uno de los compañeros, Ramón, se adelantó por su cuenta. Quería cortar camino y terminar antes. Nunca volvió. Lo encontramos 2 días después, desnudo y con símbolos tallados en el pecho. Parecía dormido, pero no respiraba. La piel de su rostro tenía una expresión de horror absoluto. Esa noche no dormimos. Y entonces comenzaron los ruidos, cantos, murmullos, cadenas. Ecos que salían del monte como si alguien estuviera haciendo un ritual. Una madrugada escuché claramente una voz que decía mi nombre desde fuera de la tienda de campaña. Cuando salí con la linterna, no había nada. Pero el suelo tenía huellas. Descalzas. Humanas. Decidimos irnos, pero la camioneta no arrancaba. Caminamos hasta topar con un camino viejo de terracería. Y más adelante, vimos lo que parecía una capilla abandonada. Era pequeña, de piedra negra, sin cruces ni imágenes. Solo una puerta de madera con una mancha roja como de sangre seca. Entramos. El interior tenía bancas hechas con huesos, veladoras negras aún encendidas y un altar con lo que parecía una piel humana extendida. Olía a carne podrida. En el centro, una figura con cabeza de chivo y cuerpo humano, tallada en madera oscura. Detrás, una inscripción en latín. Veritas in tenebris revelatur. La verdad se revela en la oscuridad. Nos fuimos corriendo. Cuando por fin nos rescataron, intentamos denunciar lo que vimos. La policía tomó nota, pero nunca investigó. A los pocos días, 2 agentes que habían ido a verificar murieron en un supuesto accidente. El proyecto se canceló, la empresa se retiró, y nosotros jamás hablamos del tema. Hoy, cuando cierro los ojos, aún escucho esos cánticos. A veces en mis sueños camino por la capilla y siento que algo me observa desde el altar, que está esperando que vuelva. Y yo sé que algún día lo haré, porque nadie sale del todo cuando entra a un lugar así. Las voces del llano. Me llamo Mónica, y si estás leyendo esto, ojalá nunca tengas que cruzar el tramo entre González y Aldama, Tamaulipas, después de las 8 de la noche. No importa si vas sola o acompañada. No importa si no crees, porque lo que se aparece allá no necesita que creas, solo que lo escuches. Fue en octubre de 2021 cuando me pasó. Viajaba sola en mi camioneta. Volvía de visitar a mi tía enferma en Ciudad Madero. Me entretuve más de la cuenta y se me hizo tarde. Para cuando crucé González, ya eran las 8:20. Faltaban casi 2 horas para llegar a mi casa. Al principio todo parecía tranquilo, pero cuando tomé el tramo despoblado del llano, donde no hay casas, ni gasolineras, ni nada, empecé a sentirlo. Primero fue una presión en el pecho, luego, una sensación de que alguien iba sentado atrás. Revisé el espejo. Nada. A los 5 minutos la radio empezó a fallar. Sonaba una estática rara, como si alguien respirara. Bajé el volumen. En eso, escuché la voz. No fue en la radio, fue dentro de la camioneta. «Mónica, no te detengas». Frené. Miré a todos lados. Nadie. El camino estaba oscuro, vacío, y entonces vi algo en la orilla del camino. Una mujer, vestida de blanco, cabello largo, quietecita. No me miraba, solo apuntaba con el dedo hacia el monte. Pensé que era una alucinación, o alguien pidiendo ayuda. Pero cuando bajé el vidrio ella ya no estaba. Encendí las luces altas. Nada. Me puse a llorar. A los minutos algo más me llamó la atención. La tierra.
En varios puntos de la orilla había bultos, montículos de tierra fresca, como si alguien hubiera cavado recientemente. Y lo peor, algunas tenían cruces hechas con ramas. Fosas. En eso algo golpeó la camioneta por detrás. Fuerte. Corrí a toda velocidad, no quise mirar atrás. Pero el retrovisor captó algo. Un hombre parado en medio del camino, con los ojos brillando. Los gritos empezaron a escucharse a mi alrededor, como si muchas personas susurraran desde el llano. Voces de hombres, mujeres, niños. Todos me decían lo mismo. No regreses. No regreses. No regreses. Llegué a Aldama con el tanque casi vacío y las manos temblando. Llamé a mi papá llorando. Me creyó. Me dijo que ese tramo es conocido por cosas raras, que ahí encontraron varias fosas, que muchos desaparecidos nunca salen en las noticias. Desde esa noche, no manejo sola. Y a veces, cuando el silencio me rodea, siento que alguien me llama por mi nombre. No importa si estoy en casa o en otro estado. Esa cosa ya sabe quién soy. La puerta en el maizal. Mi nombre es Efraín. Soy de un rancho al norte de Veracruz. Teníamos una parcela de maíz heredada de mi abuelo, y hasta hace poco todo era normal. Hace 2 años, después de una tormenta muy fuerte, empezaron los problemas. Al día siguiente, mientras revisaba los cultivos, encontré algo imposible. Una estructura de piedra, rectangular como una puerta, pero sin edificio. Solo 2 pilares altos y un dintel cubierto de símbolos. Estaba en medio del maizal, como si hubiera brotado de la tierra. Llamé a mi papá, que había vivido toda su vida ahí. Apenas la vio, se puso pálido. Me dijo que eso no era para nosotros, que cuando él era niño la vio una vez, y desapareció por 20 años. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada, escuché susurros en el campo. Pensé que eran coyotes o viento, pero eran palabras, frases entrecortadas en un idioma que no entendía. Al día siguiente la puerta tenía algo nuevo. Marcas en el suelo, como si alguien la hubiese cruzado. No había huellas. Solo el pasto quemado en forma de pasos, y el maíz alrededor marchito, negro, muerto. Mi madre rezaba en voz alta todo el día. Decía que alguien la llamaba en sueños, que la puerta la conocía. A los pocos días uno de los trabajadores desapareció. Lo buscamos por horas. Su gorra estaba cerca de la puerta, pero de él no quedó rastro. Nadie quiso volver al campo después de eso. Intentamos demolerla. Llevamos martillos, palas, incluso gasolina para quemarla, pero cada intento fallaba. El fuego no prendía, el metal se doblaba. Uno de los hombres que ayudaba terminó con la pierna rota, aunque nadie lo tocó. Juró que algo lo empujó hacia adentro. Entonces llegó don Leandro, un curandero de por allá en Huatusco. Le contamos todo. Se acercó a la puerta y solo dijo una cosa. Eso no es de aquí. Nos explicó que esa puerta estaba dormida y que alguien, con sangre o miedo, la había despertado, que a veces aparecen donde se cometieron crímenes antiguos, donde la tierra no olvida. Mi abuelo nunca hablaba del pasado, pero en sus papeles viejos encontré algo. En los años 40, ese campo fue usado por caciques para fusilar a quienes no cooperaban, hombres, mujeres, incluso niños. El maíz creció sobre huesos. A los 2 meses mi madre desapareció. La vi por última vez caminando hacia el maizal de madrugada. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta, no como una puerta común, sino como un corte en el aire, una sombra profunda. Nunca la encontramos. Hoy la tierra está en venta, pero nadie la quiere, porque el maíz ya no crece, y la puerta sigue ahí, abierta solo a veces, y cada que lo hace alguien más se va. El pozo de las almas. A mi tío Raúl lo encontraron muerto a las afueras de un rancho viejo en San Luis Potosí. Oficialmente dijeron que fue un infarto, pero todos en la familia sabíamos que había algo más. Él había comprado ese terreno hacía 5 años cerca de una comunidad pequeña. Era barato, alejado, perfecto para estar en paz, pero cada que lo visitábamos Raúl estaba más raro. Bajó de peso, hablaba solo, y comenzó a escribir cosas en una libreta que nadie entendía. Decía que escuchaba voces saliendo del pozo. Al principio creímos que estaba perdiendo la cabeza, pero un día me pidió que lo acompañara al rancho. No sé por qué acepté. Llegamos por la tarde. El lugar era seco, con árboles retorcidos y un olor rancio en el aire. Lo primero que me mostró fue el pozo, viejo, de piedra, cubierto con una lámina y cadenas oxidadas. Me dijo que nunca, bajo ninguna circunstancia, lo abriera,
Dicen que ahí tiraron cuerpos hace más de 70 años, me dijo con voz baja. Mujeres, niños, gente del pueblo. Y no descansan. Esa noche me quedé en el rancho. A eso de las 3 de la madrugada, escuché que alguien caminaba afuera. Pensé que era mi tío, pero lo vi dormido en la sala. Salí con una lámpara y vi algo que no sé cómo explicar. Había una mujer parada junto al pozo, con el cabello largo enredado cubriéndole el rostro. Tenía la ropa mojada como si acabara de salir del agua. Me miró, o al menos eso sentí, y murmuró: «Aquí estamos todos». Me paralicé. Cuando parpadeé ya no estaba. Volvimos a la ciudad y no hablé del tema. Pero una semana después encontraron a mi tío muerto. Su cuerpo estaba junto al pozo, con la tapa rota y una expresión de puro terror en la cara. Volvimos al rancho a recoger sus cosas. En su libreta, la última frase escrita fue: «No se callan, nunca se callan». Los pobladores me dijeron que ese pozo fue usado en los años 40 para desaparecer a los endemoniados. Según ellos, la iglesia local, en tiempos de la Inquisición, ejecutaba ahí a los que acusaban de brujería o posesión, hombres, mujeres, incluso niños, todos vivos. Hoy ese terreno sigue vacío. El pozo permanece ahí cerrado con concreto, pero cuentan que si pasas cerca de noche, puedes escuchar voces que llaman por tu nombre. Y si contestas, empiezan a subir. El último cuarto del Motel Luna. No suelo contar esto, no por miedo, sino porque sé que nadie me creería. Pero desde aquella noche, no ha habido un solo día en que no despierte sudando, escuchando los gritos, o viendo esa sombra parada al pie de mi cama. Fue en el 2016, cuando andaba de ruta como chofer de carga por el norte del país. Había dejado Reynosa y me dirigía a Chihuahua, pero una tormenta me obligó a parar cerca de un pueblo que ni en el GPS salía. Ahí estaba como enterrado en la carretera un motel de paso, Motel Luna. El letrero parpadeaba y había solo 2 carros afuera. Me atendió una mujer mayor, sin muchas ganas de hablar. Le pedí una habitación y me dio la número 7. Antes de darme la llave, me advirtió casi susurrando: «No abra la cortina del fondo. Y si escucha que tocan, no conteste». Pensé que era una broma vieja para asustar forasteros. Entré al cuarto. Viejo, con muebles húmedos, pero suficiente para dormir. Me quité las botas. Puse el celular a cargar y me quedé viendo la tele vieja con mala señal. A las 2:33 a.m., me despertó un golpe seco en la ventana. Pensé que era el viento, pero luego tocaron 3 veces. Clarito. Pausa. Y luego 3 más. Me quedé inmóvil. Recordé la advertencia. No respondí. Minutos después escuché pasos. No afuera, dentro del cuarto, como si alguien descalzo caminara por el baño. Encendí la luz. Nada. Me acerqué a la cortina del fondo, esa que cubría lo que parecía otra puerta, y juro por lo más sagrado que se movía sola, como si algo la empujara desde el otro lado. No sé qué fuerza me llevó a correr hacia la puerta de salida, pero cuando la abrí ya no era de noche, era de día. Y no estaba en el motel, estaba parado en medio de un campo seco, sin señal, sin camino, sin nada. Horas después me encontró una patrulla rural. Les conté lo que pude. Uno de ellos se quedó pálido. Me dijo que ese motel había sido clausurado hacía más de 10 años. Hubo una matanza. Un tipo mató a 6 personas en diferentes habitaciones. La número 7 fue la última, y el asesino desapareció, como si se hubiera esfumado. No he vuelto a manejar de noche, ni a parar en carretera. A veces sueño que estoy otra vez en esa habitación, y que alguien me llama desde detrás de la cortina. Y ahora sí, yo contesto. Los gritos del Sanatorio del Viento. Me llamo David y soy paramédico. Hace unos años me tocó cubrir una guardia en una comunidad cerca de Tlaxcala. El centro de salud estaba colapsado por una epidemia de neumonía. Así que habilitaron un viejo hospital psiquiátrico abandonado como albergue temporal. Le decían el Sanatorio del Viento. Cerró en los años 70, por supuestos abusos, torturas, gente que entraba cuerda y salía rota. La primera noche no pude dormir. No por los pacientes, sino por el edificio. Estaba demasiado frío por dentro, aunque afuera hacía calor. Las paredes tenían grietas como garras, y todo el tiempo se escuchaban pasos, aunque nadie caminaba. Mi compañero Alfredo se reía de mis nervios. Me dijo que en ese lugar el aire hablaba, que lo escuchas mejor cuando estás solo. Una madrugada una paciente desapareció, una mujer mayor con demencia avanzada. La buscamos por todo el hospital.
Nadie la vio salir, pero no estaba en su cama. La encontramos horas después. En el sótano. Estaba sentada frente a una puerta de acero oxidado, completamente inmóvil. Cuando le pregunté qué hacía ahí, me dijo con una calma espeluznante: «Estoy esperando a que terminen de hablar». La puerta no llevaba a ninguna parte, o eso creímos. Detrás solo había un pasillo sin luz, con un fuerte olor a humedad y cloro. Yo quise cerrarla con seguro, pero Alfredo me detuvo. «Esa puerta no la toques. Mi abuelo trabajó aquí. Dice que ahí encerraban a los que ya no servían, y a los que sabían demasiado». Desde entonces los gritos comenzaron. No eran de los pacientes. Eran más hondos, como si vinieran de abajo. Mujeres llorando. Hombres gimiendo como si los estuvieran abriendo en vida. Algunas noches los escuchábamos todos. Nadie quería bajar. Ni los doctores. Una noche escuché el carrito de metal rodando por el pasillo. Salí con mi lámpara, pero no había nadie. Cuando regresé a mi sala, la cama donde dormía la paciente desaparecida estaba ocupada. Por ella, la misma mujer. Pero su rostro estaba distinto. Sonreía aunque sus ojos lloraban. Me dejaron salir un rato. Pero tengo que volver cuando cante el viento. Y justo entonces el viento entró por las ventanas rotas, ululando con fuerza. Las luces parpadearon. Y la cama estaba vacía otra vez. Duré solo una semana allí. El hospital fue deshabilitado por completo después de un colapso en los cimientos. Dicen que encontraron huesos humanos detrás de esa puerta. Muchos. Algunos con marcas de ganchos. Yo nunca volví. Pero hay noches en que, en silencio, juro que el viento me llama por mi nombre y trae consigo gritos que no son de este mundo, donde habitan los pequeños. Mi nombre es Leo, y lo que voy a contarles pasó en un rancho cerca de San Juan del Río, Querétaro. Tenía 11 años cuando mi papá nos llevó a vivir allá, después de que a mi abuelo le dio un infarto. El terreno era grande, con árboles viejos y una noria oxidada que nadie usaba. El primer mes todo fue normal, aunque el ambiente del rancho se sentía raro, como si siempre estuviéramos siendo observados. Mi hermana menor decía que escuchaba risas en la noche, como si varios niños se escondieran debajo de su cama. Mi mamá pensó que era su imaginación, pero yo también empecé a escuchar cosas, rasguños en las paredes de adobe, cosas que se movían solas, gallinas muertas con las patas torcidas como si las hubieran quebrado jugando. Un día, encontramos a nuestro perro encerrado dentro del aljibe. No había forma de que él bajara solo. Mi papá se puso muy serio y no dijo nada, pero una noche, lo escuché. Me despertaron unos golpecitos en la ventana. Cuando me asomé, vi algo. Pequeño, como un niño, pero con la piel gris y seca, y ojos enormes y negros. Sonreía. Dientes diminutos, pero muchos. Me paralicé. Él solo puso su manita en el cristal y susurró: «Ven a jugar». Grité. Mi papá corrió con su escopeta. Lo vio, juro que lo vio, pero no disparó. Solo dijo que cerráramos todo con sal, que apagáramos las luces y no habláramos. Esa noche mi papá nos contó la verdad. Dijo que cuando él era niño, los viejos del pueblo hablaban de los pequeños, criaturas antiguas que vivían entre los árboles y las piedras. No eran duendes como en los cuentos, eran peores. Les gustaba el juego, pero sus reglas eran crueles. Si les quitabas algo suyo, te lo cobraban. Si los mirabas demasiado tiempo, te seguían. Y que mi abuelo había destruido un montículo donde decían que vivían. Lo hizo para construir la noria. Desde entonces, cosas malas pasaban. Accidentes, enfermedades, voces en la noche. A la semana siguiente, mi hermana desapareció. Estábamos jugando afuera, cerca del pozo. Volteé un segundo y ya no estaba. No hubo gritos, no había huellas. Solo una piedrita roja donde ella estaba, como las que usábamos para jugar canicas. Buscamos por días, nada. Mi madre nunca se recuperó. Mi papá volvió al rancho solo una vez. Dice que dejó una ofrenda y pidió perdón. No sé si funcionó. Pero a veces, en sueños, escucho a mi hermana reír. Y al despertar, encuentro piedritas rojas junto a mi cama, como si aún jugara, como si aún la tuvieran allá. El bulto de la sierra. Me llamo Álvaro. Soy originario de Jalisco,
pero trabajé un tiempo en Durango. Era chofer de un camión de carga que cruzaba la sierra llevando víveres a pequeñas comunidades, esas donde no llegan ni los federales ni las noticias. En enero de 2018, me tocó una ruta hacia un pueblo que ni siquiera aparece en Google Maps. Me advirtieron que por ahí habían levantado gente, que los caminos eran malos y que no me detuviera por nada, pero lo que viví no fue un levantón. Fue algo más oscuro. Subiendo la sierra, el sol ya se estaba metiendo. Las nubes bajaban espesas y no había señal. Iba solo, como siempre. En un punto del camino vi algo tirado en la terracería. Pensé que era un bulto de basura. Al acercarme frené en seco. Era un niño. Tendría unos 10 años. Estaba amarrado, como si lo hubieran dejado ahí para que lo encontraran. O para que se lo llevaran. Me bajé corriendo. Tenía los ojos abiertos, pero no hablaba. Solo me miraba. Le pregunté su nombre. Nada. Lo subí al asiento del copiloto, envuelto en una cobija que traía en la cabina. Ya casi anochecía, así que decidí seguir hasta llegar al siguiente rancho, pero apenas avanzamos unos metros, el niño empezó a murmurar, palabras en un idioma que no conocía. Como si rezara, el aire se puso helado, empezó a oler a humo, a monte quemado, y lo más raro fue que por el retrovisor vi que algo se movía detrás de la camioneta. Apagué el estéreo. El niño seguía murmurando. Me atreví a preguntarle, ¿qué estás diciendo? Me miró con una sonrisa tan vacía que me heló la sangre, y luego me dijo, ya vienen por ti también. Sentí un frío que no venía del clima, y fue entonces cuando escuché pasos, pero no dentro de la camioneta, afuera, a un lado, como si alguien caminara al mismo ritmo que el vehículo, entre los árboles. Me detuve en seco. No podía más. Cuando volteé al asiento del copiloto, el niño ya no estaba. Abrí la puerta. Nada. Revisé la caja del camión. Vacía. Busqué sus huellas en el camino. Pero no había ninguna. Esa noche dormí encerrado en la cabina, sin moverme. En la madrugada, escuché golpes en la caja. Golpes suaves. Como si algo se arrastrara por dentro. No abrí. No dormí. Al amanecer, bajé directo sin parar. Cuando conté lo que vi, un anciano del pueblo me dijo que por esa zona han encontrado niños en rituales, que los llaman los bultos porque aparecen sin que nadie los vea llegar. Y desaparecen igual. Desde entonces dejé de manejar por la sierra. Pero a veces, cuando paso por algún camino solitario, juro que escucho pasos al ritmo de mi motor. El guardián del cerro. Me llamo Daniel y crecí en un ejido al norte de Durango. Es un lugar de esos donde el tiempo se arrastra y las leyendas se meten en los huesos. Siempre se habló de un cerro que nadie debía escalar al anochecer. Decían que estaba protegido por algo que no era de este mundo. Lo llamaban el guardián. Cuando mi primo Emiliano desapareció, todos sabíamos que había desobedecido esa advertencia. Tenía 17 años y era de los que no creían en cuentos. Una tarde salió con su escopeta y su perro a cazar conejos. No volvió. Solo el perro regresó 2 días después, herido y temblando. Nunca había ladrado tanto. La comunidad organizó una búsqueda. Subimos al cerro con linternas, machetes y el corazón en la garganta. En la cima encontramos huellas, pero no todas eran humanas. Al lado de las de Emiliano, había otras más grandes, más profundas, como si algo descomunal lo hubiese seguido. No hallamos ni ropa ni rastros de sangre, solo una piedra tallada con símbolos que nadie pudo reconocer. Uno de los ancianos dijo que era náhuatl antiguo, algo sobre una ofrenda. Después de eso, el cerro se volvió más hostil. Las aves dejaban de cantar al atardecer y un frío inusual bajaba, incluso en verano. Algunos dijeron haber escuchado gritos en la madrugada. Otros vieron una silueta enorme en la cima, como un hombre cubierto de piel de animal, con ojos brillando en la oscuridad. Años después, ya adulto, decidí regresar. Llevaba una cámara y un dron para documentar el sitio. No sé por qué lo hice, tal vez buscando cerrar un ciclo. Al subir el ambiente era irrespirable. Sentí una presión en el pecho, como si algo me observara desde el monte. Llegué a la misma piedra. La toqué, y el suelo tembló bajo mis pies. Al mirar atrás no vi árboles, ni cielo, ni camino. Solo niebla y una figura a unos metros. Grande, encorvada, cubierta de pieles negras y huesos colgando del cuello. No corrí. No podía. Me desmayé ahí mismo. Desperté al pie del cerro al amanecer. La cámara estaba rota y el dron desaparecido. Pero en mi mochila había algo que no había llevado. Una pequeña piedra tallada con los mismos símbolos que vimos aquella vez. Me fui del ejido ese mismo día.
Nunca volví. A veces cuando hay luna llena, escucho el aullido de un perro en la distancia y el crujir de ramas aunque no haya árboles cerca. No sé si lo que vi fue real o si el cerro simplemente me dejó ir, pero les juro por la memoria de Emiliano que allá arriba hay algo que no quiere ser encontrado. Los niños de la hiena. No soy de Querétaro, pero viví ahí durante 3 años por trabajo. La colonia Jardines de la Hacienda parecía tranquila, casi aburrida, pero una sola casa bastó para que me largara sin mirar atrás. Era una casa común, fachada blanca, ventanas cerradas, pero la gente del rumbo cruzaba la calle antes de pasar por ahí. Una vecina me contó, ahí fue donde Claudia Mijangos, la mujer a la que llamaron la hiena, mató a sus 3 hijos, que había dicho que el demonio se los pedía, que estaba poseída, que oía voces. No sé qué fue verdad, pero lo que vi no puede explicarse. Una noche se fue la luz en toda la colonia. Eran como las 11. Yo estaba en mi departamento a unos metros de esa casa. Salí con mi linterna al balcón para revisar si solo era en mi calle, y vi una figura frente a la casa maldita. Era un niño, de no más de 9 años, parado en la banqueta viéndola. Lo llamé, pero no volteó. Pensé que se había perdido. Bajé, caminé hacia él, pero cuando estuve a unos 2 metros, se desvaneció, como niebla, como si nunca hubiera estado ahí. Volví corriendo a mi depa, cerré todo. Traté de convencerme de que era mi mente, el miedo, la oscuridad. Pero no fue la última vez. En las siguientes semanas escuchaba risas de niños en la madrugada, corriendo por el pasillo del edificio. A veces lloraban. Una noche, alguien tocó a mi puerta. Eran 3 golpes, suaves, como si fuera un niño. Abrí. No había nadie. Una madrugada, soñé que estaba en la casa de Claudia. Estaba amueblada, limpia. Los niños estaban sentados en la sala, viéndome. Uno dijo, «Dile a mamá que ya no estamos enojados». Me desperté con los ojos llenos de lágrimas. No sé por qué, pero lloraba como si los conociera. Al día siguiente fui a la casa. Estaba abandonada. Vidrios rotos, grafitis. Me armé de valor y entré. El aire estaba helado. El ambiente, pesado. En el segundo piso, sentí como si alguien respirara en mi nuca. Me giré, pero no había nadie. Hasta que oí algo. Una voz de niño. ¿Quieres jugar con nosotros? Salí corriendo. Tropecé, caí y me lastimé la rodilla. Pero no paré. Desde entonces no puedo ver casas vacías sin recordar esa voz. Muchos dicen que Claudia enloqueció, que fue esquizofrenia. Otros dicen que fue posesión. Lo que nadie discute es que algo quedó en esa casa, y a veces se asoma por la ventana. Gracias por ver hasta el final, y no olvides suscribirte a Crónicas Oscuras, donde el miedo empieza con un susurro y termina con un grito.